Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y noticias del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que el guapísimo actor turco Can Yaman se encuentra en el ojo del huracán, con una situación legal bastante complicada en Italia que podría incluso llevarlo tras las rejas. Sí, como lo oyen, el galán que nos ha robado el corazón con sus papeles en las telenovelas está ahora enfrentando un momento muy delicado, y aquí, como siempre, vamos a desmenuzar todos los detalles para que no se pierdan absolutamente nada. Prepárense para un recorrido lleno de intrigas, acusaciones y, por supuesto, mucha especulación, porque este es un escándalo que promete tenernos enganchados por un buen rato. Pero antes de entrar en materia, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al día con los últimos chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así que sin más preámbulos, acompáñenme en este viaje por la tormenta que rodea a Can Yaman. Y bien, vamos a comenzar por el principio, porque esto no es un simple rumor de pasillo, no. La historia comienza con una serie de denuncias que se han ido acumulando en los últimos meses en Italia, donde Can Yaman ha estado residiendo y trabajando en varios proyectos. Al parecer, el actor ha sido acusado de varios delitos que van desde supuestas agresiones físicas y verbales hasta comportamientos inapropiados en el set de rodaje. Estas acusaciones no han salido a la luz de la noche a la mañana, han sido una serie de incidentes que poco a poco han ido construyendo una imagen bastante preocupante del comportamiento de Yaman fuera de la pantalla. Es importante mencionar que esto no son solo chismes de redes sociales, no, estamos hablando de denuncias formales que han escalado hasta las autoridades italianas, quienes ahora están investigando a fondo la situación. La gravedad de las acusaciones es tal que en el peor de los escenarios, el actor podría enfrentarse a un proceso judicial que podría terminar con una condena de cárcel. Imagínense el ídolo de miles tras las rejas, algo que sin duda dejaría una huella imborrable en su carrera y en la percepción que tenemos de él. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Según los informes que han estado circulando en la prensa italiana, y que hemos podido confirmar a través de varias fuentes, todo parece indicar que la estrella turca, conocido por su carisma y su imagen de chico bueno, habría tenido una serie de altercados durante la filmación de sus últimos proyectos. Testigos que prefieren permanecer en el anonimato han hablado de explosiones de ira, de faltas de respeto hacia el equipo de trabajo, y lo que es aún más grave, de incidentes en los que habrían llegado a las manos. Es importante subrayar que estas no son acusaciones aisladas, sino que se trata de un patrón de comportamiento que, según las denuncias, se ha repetido en diferentes ocasiones y con distintas personas. Esto ha generado un clima de tensión y miedo en el set, lo cual ha afectado de manera considerable la producción de sus proyectos y, por supuesto, la reputación del actor. En particular, se ha hablado de un incidente específico durante la filmación de su última serie, en el que supuestamente habría agredido físicamente a un miembro del equipo técnico tras una discusión. Este incidente, según las fuentes, sería uno de los elementos más graves que las autoridades están investigando y podría ser clave para determinar la culpabilidad del actor en los cargos que se le imputan. Pero claro, como en todo escándalo, hay varias versiones de los hechos. Algunos defienden a Can Yaman argumentando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por personas que buscan dañar su imagen y su carrera. Se habla de celos profesionales, de malentendidos y de exageraciones que han sido alimentadas por la prensa sensacionalista. Los seguidores más leales del actor han salido a defenderlo a capa y espada, acusando a los medios de comunicación de difamación y pidiendo que se respete la presunción de inocencia. Han iniciado campañas en redes sociales, utilizando hashtags como #yo apoyo a Can Yaman y #justicia para Can, intentando contrarrestar la mala imagen que se ha generado en torno a él. Han argumentado que el actor es una persona amable y generosa, que siempre ha tratado con respeto a sus compañeros de trabajo y a sus fans. Según sus seguidores, los incidentes que se le atribuyen serían malinterpretaciones de situaciones cotidianas o incluso montajes para perjudicarlo. Es una lucha de versiones, una batalla entre acusaciones y defensas que nos mantiene a todos al filo del asiento. Pero la verdad es que hasta que no haya una resolución oficial, todos son especulaciones y conjeturas. Y mientras la polémica sigue ardiendo, el actor se ha mantenido en un hermético silencio, al menos de forma pública. Can Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial sobre las acusaciones,
lo que ha incrementado aún más el misterio y la incertidumbre en torno a su situación. Algunos interpretan este silencio como una señal de culpabilidad, argumentando que si fuera inocente, no tendría ningún problema en dar la cara y defenderse de las acusaciones. Otros, por el contrario, ven su silencio como una estrategia legal, aconsejada por sus abogados para evitar cualquier declaración que pueda ser utilizada en su contra durante el proceso de investigación. También se ha rumoreado que el actor se encuentra muy afectado por la situación, y que ha optado por mantenerse alejado del ojo público para lidiar con el estrés y la presión mediática. Sea cual sea la razón, su silencio ha alimentado aún más la especulación y el debate, y ha dejado a sus fans y al público en general con muchas preguntas sin respuesta. Lo cierto es que el hermetismo que rodea el caso hace que sea aún más difícil conocer la verdad, y que tengamos que basarnos en las informaciones que nos llegan a través de fuentes no oficiales, pero que al mismo tiempo son las que van construyendo el relato de esta historia que parece sacada de una telenovela. La situación legal de Can Yaman, como ya hemos mencionado, es bastante compleja y podría tener consecuencias muy serias para su futuro. En Italia, los delitos que se le imputan, que incluyen agresiones, insultos y comportamientos inapropiados en el trabajo, pueden ser castigados con penas de cárcel que varían según la gravedad de los hechos y las pruebas que se presenten en el juicio. Además de las posibles consecuencias legales, el actor también podría enfrentarse a sanciones económicas y, por supuesto, a una gran pérdida de prestigio y reputación en la industria del entretenimiento. Esto podría afectar de forma considerable sus próximos proyectos profesionales y su capacidad para conseguir nuevos trabajos en el futuro. Imaginen la magnitud del daño que esto podría ocasionar en su carrera, después de haber alcanzado la fama internacional gracias a sus telenovelas. La imagen de galán que tanto le ha costado construir podría verse empañada de forma irreversible, y su nombre podría quedar asociado para siempre con este escándalo. Y no solo se trata de Italia. Estas acusaciones podrían tener repercusiones en su trabajo en otros países y con otras productoras, lo que sin duda supondría un golpe muy duro a su carrera. Pero no todo son malas noticias para Can Yaman, al menos desde el punto de vista legal. Sus abogados, según lo que se ha filtrado a la prensa, estarían preparando una defensa sólida para demostrar su inocencia y limpiar su nombre. Se habla de que están recopilando testimonios de personas que han trabajado con el actor y que podrían dar una versión diferente de los hechos, y también que se estarían buscando pruebas que puedan contradecir las acusaciones que se han presentado en su contra. El equipo legal estaría utilizando todas las herramientas que tienen a su alcance para refutar las denuncias y demostrar que el actor no es culpable de los delitos que se le imputan. La defensa podría argumentar que las denuncias son falsas, que se trata de un complot para dañar su imagen, o que los incidentes que se han producido han sido malinterpretados o exagerados. Es importante recordar que en todo proceso judicial, cada parte tiene derecho a defenderse y a presentar sus argumentos, y que la decisión final siempre recae en un juez, que es quien debe valorar las pruebas y tomar la decisión más justa en base a la información disponible. Y aquí es donde la incertidumbre se vuelve aún más grande, porque la decisión del juez podría cambiar el rumbo de la carrera de Can Yaman para siempre. Y mientras tanto, la expectación en el mundo del espectáculo es máxima. Todos están pendientes de cualquier novedad, de cualquier declaración, de cualquier filtración que pueda arrojar luz sobre este caso tan controvertido. Los medios de comunicación han convertido este escándalo en su plato principal, y cada día nos bombardean con nuevas informaciones, análisis y especulaciones sobre el futuro del actor. Los fans están divididos entre la defensa incondicional y la decepción, y las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde se libra una lucha sin cuartel entre defensores y detractores del actor. Las productoras y los canales de televisión también están observando de cerca la situación, ya que el escándalo podría afectar de forma significativa la valoración de los proyectos en los que participa Can Yaman. La incertidumbre es máxima, y nadie sabe a ciencia cierta qué pasará en las próximas semanas o meses. Lo que sí es seguro es que este caso ha dejado una huella profunda en la industria del entretenimiento, y que el nombre de Can Yaman, por desgracia, ya no es sinónimo solo de talento y carisma, sino también de polémica y controversia. El futuro de Can Yaman en Italia es, sin duda, incierto. Si las autoridades judiciales deciden que es culpable de los delitos que se le imputan, podría enfrentarse a una condena de cárcel y a otras sanciones que podrían dañar su carrera de forma irreparable. Si por el contrario se demuestra su inocencia, podría limpiar su nombre y volver a su trabajo con la misma fuerza que antes. Pero incluso si logra salir airoso de este proceso legal, la imagen que se ha creado en torno a él ya es difícil de borrar.
El escándalo ha puesto de manifiesto una serie de interrogantes sobre su comportamiento y su personalidad, y esto podría influir en la forma en que el público y la industria lo perciben en el futuro. En estos momentos todo está en el aire, y solo el tiempo dirá qué le depara el destino a Can Yaman. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a todas las novedades, y les traeremos la información más actualizada y contrastada sobre este caso que ha sacudido el mundo del espectáculo. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el escándalo que envuelve a Can Yaman. Hemos visto cómo las acusaciones, las denuncias y los rumores se han ido acumulando hasta crear una situación realmente delicada para el actor. Hemos analizado las diferentes versiones de los hechos, la defensa de sus fans, el silencio del propio Yaman y las posibles consecuencias legales y profesionales que podría enfrentar. Hemos visto cómo un ídolo de masa se ve envuelto en una controversia que podría cambiar su vida por completo. Ahora más que nunca debemos recordar la importancia de la presunción de inocencia y que toda persona tiene derecho a un juicio justo, y a ser escuchada antes de ser juzgada por la opinión pública. Los hechos que se le imputan son graves y si se confirman, por supuesto, tienen que tener sus consecuencias. La ley tiene que ser igual para todos, ya seamos famosos o no, pero también es importante no dejarnos llevar por el sensacionalismo de los medios y esperar a que la justicia haga su trabajo. Este caso nos recuerda que el mundo del espectáculo, a menudo envuelto en glamour y apariencias, puede ser muy diferente tras las cámaras. Las personas que admiramos como ídolos no son perfectas, y también pueden tener sus luces y sus sombras. Y ahora nos toca a nosotros como espectadores esperar y ver cómo se desarrolla la historia, sin olvidar que detrás de cada noticia hay una persona y que, hasta que no haya una sentencia firme, todo son especulaciones. La situación de Can Yaman es una prueba de que el éxito y la fama pueden ser muy volátiles, y que la imagen que proyectamos al público puede no ser siempre la realidad. Pero esto no es el final de la historia, este es solo un capítulo más de una trama que todavía tiene muchos giros y vueltas por dar. Así que amigos, estén atentos porque aquí, en su canal favorito de chismes, les traeremos cualquier actualización que surja sobre este caso. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis detallado y por su participación y sus comentarios en cada vídeo. Espero que hayan disfrutado del contenido de hoy y que les haya sido útil para entender mejor la situación de Can Yaman. Recuerden que la información que les ofrecemos está basada en las fuentes que hemos podido consultar y en nuestra propia interpretación de los hechos, pero que siempre es importante contrastar la información y formarnos nuestra propia opinión. Y antes de despedirme les quiero pedir un último favor, si les gustó el vídeo, si lo encontraron interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios y su apoyo son el motor de este canal y nos motivan a seguir creando contenido interesante y atractivo para ustedes. Nos encanta leer sus opiniones, sus puntos de vista y sus preguntas, así que no duden en dejarnos un comentario en la caja de abajo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeremos más noticias, más chismes y más dramas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que tengan un excelente día.